Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se van conectando. Buenos días, martes de Satsang, martes de poder. Gracias por estar aquí. ¿A quién tenemos en pantalla? Aquí está Pati Cárdenas, bienvenida. Alba, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos. Pues chicos, felicidades por estar en esta constancia en tu camino. Empezamos esta Semana Santa de vacaciones. Y junto con ella, bueno, pues vienen muchas cosas, ¿no? La dinámica de la vida y las tradiciones sociales, eh, todo lo que se da en estas semanas, pues es muy interesante de empezar a observar. Así que bueno, vamos a tener hoy una charla muy interesante. Así que, bueno, pues para ponernos en onda, siéntate ahí cómodamente, cierra tus ojos, vamos a hacer unas respiraciones antes de empezar. Cerramos los ojos y toma una respiración profunda, profunda, profunda y sostenemos. Y soltamos. Suelta completamente, suelta todo el aire y sostenemos ahí un poco. Inhalamos nuevamente profundo, profundo y sostenemos. Y soltamos. Suelta todo el aire, nuevamente ahí espera un poco, sostenemos. Muy bien. Una vez más, inhala profundo, profundo, profundo y sostenemos. Y soltamos. Soltamos, ahí sostenemos, muy bien. Vamos a hacer 10 respiraciones de pranayama. Inhala profundo, profundo, profundo y sostén la respiración. Y soltamos. Suelta todo el aire, muy bien. Sosténlo ahí. Hacemos otras 10 respiraciones. Otras 5. 5 más. Soltamos todo el aire. E inhalamos profundo y sostenemos. Y soltamos. Ahí ve respirando poco a poco. Muy bien, chicos, pues felicidades nuevamente a todos los que se conectan, a todos los que ya empiezan a abrir sus cámaras, pues también felicidades. Entonces, esta trayectoria del arte de la presencia es muy interesante porque si, si realmente la vida te da la oportunidad de tener el entendimiento de que todas y cada una de las circunstancias que están sucediendo en tu vida
son una oportunidad para practicar, son una oportunidad para ver con mayor claridad lo que la vida te está presentando, pues este es claro que es una bendición. Ahora, que te lo señale la vida de una manera tan precisa como lo estamos haciendo, bueno, pues esa es todavía una precisión más en el camino en el que estás tomando partícipe. Sí, la película te trae en este camino para que veas con claridad, ¿sí? Entonces, parte de lo que hacemos en el arte de la presencia es observar y confirmar para liberar, ¿sí? Todo lo que se está haciendo es a base de observación. Entonces, ¿qué es sufrimiento? Con esa pregunta voy a abrir hoy. Sí, a lo largo del trayecto de la jornada de cualquier persona en este mundo, pues se ha venido dando, se ha venido observando muchísimas cosas. Y una de ellas es que hay algo que no está completo, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que no estoy haciendo correctamente y hay algo que debo dejar de hacer para entonces estar feliz. ¿Sí? Entonces, estas situaciones de cambio que se producen de igual manera por la vida misma las está empujando, es porque la vida está empujándote en cierta manera y a su modo, a su método, muy ortodoxos para la mente humana, te empieza a empujar en una búsqueda constante. Y aquí es donde empieza el buscador. Vaya, si la vida te ha dado la oportunidad de entrar en esta búsqueda, pues claro que es una bendición entrar en búsqueda porque no a todas las personas en el mundo se les da este camino precisamente, ¿no? Hay gente que vive inmersa en abundante placer y debido a que viven en esta parte de tanto placer, pues se confunde con la felicidad misma. Entonces, hay gente que nunca va a entrar en esta parte de búsqueda y sin embargo, bueno, búsqueda aparente y sin embargo siempre va a haber una búsqueda. Sí, el ser humano al nivel al que esté lo voy a decir así, su madurez espiritual, es al nivel que va a entrar en esta búsqueda de manera fehaciente o de manera intensa, de manera eh, dirigida y bien intencionada. Y hay quienes están en búsqueda y simplemente no lo saben. A final de cuentas, todo el ser humano en esta vida está buscando. Simplemente no han entrado en esa etapa del buscador. Y me pasó mucho tiempo porque, bueno, pues yo nací en una familia, mi padre doctor, mi mamá, pues también doctora odontóloga, pero era más comerciante que médico. Entonces, ah, mi abuela comerciante, ellos empezaron, mi abuela empezó un comercio de venta de vestidos de novia en Ciudad Guzmán. Y durante mucho tiempo, pues esa tradición se ha conservado y se ha pasado a manos de, bueno, pues pasó a manos de mi mamá y después esa tradición pasó a manos de mis hermanas. Y dentro de esa línea, bueno, pues obviamente me tocó esta situación comercial vivirla muy pegados con ellos. Sin embargo, mis padres
ahora veo como el diseño de mi abuelo una persona que no tenía tanto arraigo a la iglesia o a la tradición religiosa. Y esto es muy interesante porque para alguien de su edad, mi abuelo acaba de fallecer hace 2 años y él falleció de 102 años, pero lo interesante fue que él, él no promovía la religión como una práctica obligatoria. Y varias veces cuando yo estuve pequeño, fui con él bastante a misa porque me pedía que lo acompañara a misa, porque después de misa me llevaba a una nevería que era un dueño de esa nevería, era amigo de mi abuelo y tenía una terraza atrás y después de misa se reunía ahí con sus amigos a platicar. Y mientras yo iba con él, él me decía, mijo, usted pida lo que quiera aquí, yo pago. Entonces, pues los domingos para mí de misa eran de recompensa ir a pedir nieve. Sí, entonces era muy curioso, pero siempre me dejaba algo muy interesante y estaba muy pequeño, recuerdo que tenía algunos 5 o 6 años, estaba muy pequeño y mi abuelo me decía, y yo le decía, abuelito, ¿por qué venimos a misa todos los domingos? Sí, no entiendo, o sea, ¿por qué tenemos que venir aquí a este lugar? ¿Y por qué le llaman? Y fíjate, le decía, ¿por qué le llaman la casa de Dios? Y hacía muchas preguntas, ¿por qué? Y luego le decía, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Y mi abuelo era muy paciente y sin embargo, para su generación era una persona muy sabia. Entonces, él me decía, nosotros venimos aquí por disciplina, porque tenemos que tener una reconexión por lo menos una vez a la semana con ese ser divino interno que existe en ti. Y no lo entendía. Dice, todos esos monos que ves y que la gente los toca y que la gente los reza, pues son más que imágenes conceptuales de algo que existe dentro de ellos. Sí, pero pues van a tardar tiempo en darse cuenta para que eso que están viniendo a adorar externamente se den cuenta de que está dentro de ellos. Pero venimos para cumplir una disciplina, para que no se te olvide que todo esto es una imagen representativa de lo que hay dentro de ti, ¿sí? Y él me decía, no quiero que te vuelvas un adorador de formas. Él no lo decía así, pero me decía, no quiero que adores a los santos, ¿sí? Quiero que te conectes con el mero mero. Entonces, con sus palabras ya me estaba dando una guía muy interesante. Y todos los domingos teníamos charlas en misa, porque en misa se me ocurrían todas estas preguntas y a mi abuelo le encantaba que le hiciera preguntas. Entonces, pues mis padres también entraron, mi madre pues es una buscadora en nata y mi padre pues obviamente haciendo mancuerna con ella pues siempre han estado acompañándose y pues han estado en este tema de búsqueda y han estado practicando temas de meditación, desarrollo personal, conexión con vidas alienígenas, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Y yo recuerdo también que estaba pequeño y estábamos en la sala de la casa, en aquel entonces en la casa que vivíamos, y nos ponían a meditar con música de Cusco o de Vangelis. Y pues obviamente yo recuerdo que pues empezaba a meditar, pero nunca recuerdo cuándo terminaba, porque terminaba noqueado, bien dormido. Entonces ya nomás despertaba al día siguiente, me sentía muy bien. Y pues todas estas dinámicas que de manera natural la vida de alguna manera ha puesto dentro de mi diseño, pues es parte del empezar a ver que no estuve dentro de una búsqueda de manera consciente, sin embargo, la vida me puso en búsqueda.
Sí, me puso en búsqueda con banderas de señalamiento muy precisas, muy precisas. Entonces, en este trayecto de pues ir a cursos, de disciplinarme en todo este rollo yo era una persona sumamente disciplinada en el área deportiva y pues obviamente no podía faltar. Llueve, truene o relampaguee, ahí estaba. Así tuviera enfermedades, mi papá me enseñaba a levantarme y aún así ir. Entonces, esta parte me fue dando ahora sí que la vida me fue dando este diseño para poder entender esas partes que se están dando en esta vida. Y una de las cosas más interesantes que alcanzo a observar es que las personas, todas están en búsqueda. Y esto es normal que todas estén en búsqueda, puesto que la vida ya ha puesto en marcha su plan de despertar de las conciencias. Sí, o sea, hasta donde alcanzo a ver, el siguiente paso de la evolución del ser sí es el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque simplemente estas dinámicas de búsqueda llevan a la gente a entender realmente lo que no les sirve en su vida. Llevan a la gente a ver realmente de lo que ya están hartos y uno de estos hartazgos profundos es el hartazgo profundo de estar jugando un papel que no te corresponde. Estás jugando un papel que simplemente eh, es esa mentira de quien no eres realmente. Entonces, no es un hartazgo psicológico, es un hartazgo espiritual, es un hartazgo de cansancio, es un hartazgo eh, de jugar a quien no eres. Simplemente es un hartazgo de liberación. No es un hartazgo egótico, ya me hartaste, ¿no? Hay un cansancio crónico espiritual. Y debido a este cansancio, que obviamente está impulsado por la vida, no estoy diciendo que esté mal, sino es parte del sistema de cómo el mecanismo del despertar de las conciencias se va activando en cada uno de nosotros. De manera individual, la vida juega a poner el despertar en cada una de las partículas aparentemente separadas de lo que están haciendo cada una de manera individual. O sea, tú estás ahí sentado desde, no sé, desde la comodidad de tu casa, tu oficina, el patio, algún jardín, ¿sí? Y desde esa aparente individualidad está poniendo piezas claves y muy precisas para el orden correcto que lleva el despertar de la conciencia, no de las conciencias. Sí, entonces parte de esta búsqueda que está haciendo la vida a través de todos nosotros es realmente retomar. A ver, espérenme, voy a hacer una pausa porque mi hija quiere salir. Sí, entonces es muy interesante que empieces a observar, porque yo entiendo que dentro de esta dinámica haya situaciones a resolver dentro de tu vida, ¿sí? Haya problemas financieros de pareja, problemas materiales, problemas sociales, problemas de trabajo, todo eso que la vida está poniendo dentro de la película. O sea, sí hay situaciones a resolver. Pero lo más interesante dentro de esta secuencia de circunstancias o dentro de este largometraje, así lo voy a decir, de la vida, es estar bien situado el por qué estás desempeñando un papel en cada situación que se está dando
dentro de esta circunstancia específica que estoy viviendo. ¿Sí? Una de las maravillas y una de las bendiciones más grandes que la vida nos pueda dar es que tengamos un nivel de ubicación tremenda. Tremenda, 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 tremenda. Y dentro de esta ubicación, pues claro que tienes que saber el verdadero por qué estás aquí. ¿De qué manera funcionarías si dentro de tu específico funcionamiento no existiera un error para funcionar? Si no hubiera algo que te estuviera deteniendo. Voy a hacer un paréntesis aquí para leer esta pregunta de Cintia. Javi, ¿es normal que en este proceso del despertar de la conciencia me sienta de repente perdida? Claro, porque es una reubicación, ¿sí? Estamos reubicando tu ángulo de percepción y como ese ángulo aún no está bien instalado, pues tienes que empezar a ubicarte nuevamente en todo eso que está sucediendo. Entonces, retomando la situación de la que venía hablándoles, hay una situación bien interesante en toda esta trama de la vida. Y referente a la pregunta, pues aquí cabe la respuesta, porque entre más ubicado estés en realmente de qué se trata todo el juego, entre más ubicado estés en realmente en cómo se activa el avatar una vez que le metes el programa completo, entre más ubicado estés de qué se tratan las relaciones, los negocios, las parejas, todo lo que está desenvolviéndose en la vida. Vaya, una vez estaba yo en una meditación profunda. Mi meditación es ir a sacar hierbitas malas del pasto o regar el pasto, ¿sí? O estar contemplando mi jardín, de repente sacando hierbitas, ¿sí? En una de estas meditaciones profundas es, bueno, ¿y cuál es el meollo del asunto? La pregunta que surgió es, ¿por qué lo estás haciendo? Sí, entonces sacando la hierbita del pasto, observé que el pasto se veía más limpio, que el pasto se veía cada vez más sano, sí, más sano. Pero no estoy quitando la hierba, sí, para estar yo más tranquilo, más feliz, simplemente lo hago por hacerlo. Es algo que lo hago como práctica. Y lo más interesante fue la respuesta, es que lo estás haciendo para eliminar la hierba mala que está ahí naciendo, ¿sí? Pero la hierba mala no es que sea mala, simplemente contamina el ambiente en el que está naciendo, pero así está. De repente se metió alguna otra semilla que no es compatible con esas y se genera un bicho que va comiéndose todo el pasto que sembré. Y casualmente es más reactiva al agua y es súper fuerte, ¿no? Las hierbas son a veces más fuertes que las mismas plantas que sembramos. Entonces esto sucede igual, porque lo que estamos eliminando es realmente lo que estorba. Lo que estorba es todo aquello que no es parte de lo que es realmente. Y una de las características principales de todo lo que no es que lo podemos constatar y lo podemos medir realmente. Sí. Entonces, dentro de los sistemas, ¿qué es sufrimiento? Retomo la pregunta, pues esa parte que nos impide movernos con libertad absoluta en esta vida. Hay un error en el programa que impide una secuencia de movimientos y acciones dentro del avatar que lo limitan en sus funciones y características para que su diseño se exprese de manera totalitaria. Eso es sufrimiento, ¿sí? En contraparte, ¿sí? O sea, sufrimiento que es culpa, vergüenza, orgullo y frustración,
¿sí? Odio, resentimiento, preocupación, ansiedad, expectativa y apego al resultado. O sea, eso es sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento, ese error en el programa es solamente un error en el programa que impide que tu diseño se manifieste con totalidad en esta película, en esta trama que se está desenvolviendo día a día. Sí. Entonces, ¿qué sufrimiento es eso que está impidiéndote que le hables a una persona? El sufrimiento limita las conversaciones con otras personas. El sufrimiento evita el contacto con otras personas. Sí, el sufrimiento te corta el funcionamiento para poder generar más economías en tu vida. El sufrimiento está ahí latente, evitando que te muevas con esa parte de funcionar correctamente en esta vida. ¿Por qué? Porque si hay vergüenza, pues simplemente, bueno, pues si hay un poco de vergüenza, pues estás como que limitándote a hablar con alguien. Sí, o sea, puede haber un poco de vergüenza, pero la vergüenza se va acumulando. Y esta es como una bolita de nieve. Al final de cuentas es, híjole, culpa. No, ya tengo culpa de hablarle. Cuando la vergüenza evoluciona a culpa, dejas de hablarle a las personas. Sí, la culpa evita que le hables a alguien. La culpa termina alguna relación. También la vergüenza, pero en acumulación. Entonces, no es que haya una emoción dentro de la culpa, sino la culpa que en algún momento fue alguna emoción, una emoción que no fue percibida de una manera libre, de una manera eh, como tiene que ser, conocer una emoción, que se exprese de una manera abierta. Esa emoción se transformó y se convirtió en un error en el programa. Y por lo tanto limita. Sí, limita. Entonces, como está ahí, entonces tienes esta sensación de que hay algo que hice mal y este programa en el tema de algo que hice mal evita la conversación con otras personas y te vas aislando del mundo. Te vas limitando en hacer funciones. Sí, hay gente que conozco que no puede ni mandar un mensaje. Sí. Entonces, dentro de mandar mensajes, dentro de, por ejemplo, mi dinámica de hacer presentaciones es, pues estás viendo qué resultados tienes en base a cuántas presentaciones haces. Pero en base a eso estás buscando y se genera una expectativa al resultado y la expectativa al resultado no se cumple la mayoría de las veces. Por lo tanto, abandonas porque el error en el programa te hace abandonar. O sea, es incorrecto que estoy diciendo esto. Sí, o sea, no me digas, o sea, no manches, o sea, ¿qué pedo con eso? Sí, o sea, está un programa ahí diciéndote que lo hiciste mal y por lo tanto te limita en funciones. Sí. Entonces, conforme vas evidenciando, primero, liberar la confusión tremenda entre qué es dolor y qué es sufrimiento. Y el dolor es una circunstancia de la vida que viene a nivel emocional, psicológico, financiero y circunstancial. Dolor, duele. Hay una emoción, puede haber tristeza, puede haber, no sé, desasosiego, puede haber alguna otra emoción en términos negativos, enojo, ira, ¿sí? Eso es un dolor. Pero el dolor no es sufrimiento. Y ahora aquí entra algo muy interesante. Y esto es en donde he estado ahí como que escarbando un poquito más, porque dentro de cómo tratar el sufrimiento está la confusión de que el sufrimiento, sí, le queremos dar un tratamiento como si fuera una emoción. Y esto es muy interesante. Aquí está como que mi, eh, mi chambita ahorita en estar escarbando.
¿sí? Entonces, primero, ver correctamente que el sufrimiento es una acumulación de dolor acarreado, transformado en sufrimiento, pero ya no es una emoción. Lo que genera es ahora sí que lo que genera es una interrupción de funciones dentro del avatar en base a de que algo no estuvo bien hecho o algo que se hizo no debió haber sido o algo que hice debió haberse cumplido de cierta forma o lo que hice estuvo muy bien o lo que hice estuvo muy mal. Por lo tanto, como el programa está así diseñado, voy a dejar de hacer esas cosas o voy a cambiar de hacer estas cosas o no las voy a hacer más o las voy a hacer con más frecuencia para poder tener menos ese resultado que obtuve, que es generar dolor y es más sufrimiento. ¿Sí? O sea, el programa es lo que está dictando. Entonces, cuando una emoción se presenta, seguramente es porque primero la incomodidad llegó, otra vez la incomodidad, es parte del juego. La incomodidad se levanta y luego viene acompañada de esta expresión mecánica del cuerpo, del avatar. El avatar tiene que tener su participación dentro del ecosistema. Sí, o sea, detona una bomba y el avatar reacciona. Adrenalina, todo se mueve, pum, 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 a correr. Empieza a temblar, ¿sí? Y luego la reacción del avatar responde con agilidad y con todo el mecanismo automático. Sigue funcionando, sigue funcionando. Entonces, esas funciones tienen que ser y van a seguir siendo parte de la película. Y lo más interesante es que empieces a dejar al avatar. Vaya, deja el avatar en paz. Deja el avatar en paz. Deja de tratar de cambiarle las emociones negativas por positivas. Deja de tratar de cambiarle los pensamientos positivos por lo negativo. Deja de tratar de cambiarle actitudes que no puedes modificar mientras no tengas un condicionamiento actualizado. O sea, deja de estar peleándote con las funciones del avatar. Sí, o sea, esta es una pelea, e inclusive hay un resentimiento ahí acumulado. Con el cuerpo vas y te ves al espejo y no te gusta lo que ves. Entonces, aún a ese nivel se crea un resentimiento por aquello que ves que no debería estar así. Entonces, limitas funciones del avatar. Todavía vienen limitantes porque ahora hay una circunstancia de la vida en temas visuales que no es agradable para la mente gótica. Entonces, pues es que no estoy haciendo lo que debería hacer porque yo debería de tener otro tipo de físico y entonces creas un resentimiento hacia el mecanismo, hacia el robot. ¿Sí? Y el robot lo empiezas a limitar más en funciones, dejas de ir al gimnasio, comes cualquier cosa, empiezas a hacer cosas para hacer cargas, resentimiento inclusive al cuerpo. ¿Sí? Entonces, estas partes es lo que, vaya, el mensaje es, deja en paz al avatar. El avatar no tiene la culpa. Sí, déjalo en paz. Deja que funcione libremente. Si siente tristeza, déjalo llorar. Si siente alegría, deja que ría. Si siente frustración, déjalo ahí con su emoción un rato. Si siente tristeza, déjalo que llore todo. Si siente ira y coraje, déjalo que exprese la ira y coraje, pero libremente. Porque cuando entra el tema prohibitivo, bueno, el producto del programa egótico es no lo hagas, algo te hicieron. Entonces, esa emoción ahora está vinculada a la historia y la acarrea. Entonces, ahora sí este mecanismo, este virus mente gótica tiene más herramientas para guardar, ¿sí? Entonces, las emociones que vienen después de la incomodidad son para sentirse libremente, ¿sí? Esa es una parte, las emociones deben de sentirse con libre expresión. Sí, vamos a poner una ley en el arte de la presencia. La ley de la libre expresión de las emociones del avatar. ¿Sí? Déjalo. Deja que se exprese.
Sí, o sea, tú vas a pesar una emoción que se va a sentir con total libertad, vas a sentir coraje, pero no va a haber violencia. O sea, no es lo mismo violencia, porque violencia implica me hiciste, te hago. O hay que hacer dolor, hay que causar sufrimiento, ¿no? O va a haber tristeza, pero ya no va a haber reacción de victimismo, ¿sí? O va a haber júbilo, pero por el tema de sentir el júbilo de lo que está sucediendo. Es un placer momentáneo, es una expresión liberada de una emoción, ¿sí? Entonces también puede haber tristeza, pero no hay otra parte que diga, ay, me hace falta algo. Tampoco. O sea, es una situación que viene de una manera expresada, o sea, viene a expresarse de manera libre esta emoción que acaba de llegar. Sí, pero como la vas a dejar que se exprese de manera libre, no hay una autoría, simplemente, llegó una emoción, listo, empezaste a sentirla, lloraste, reíste, cantaste, sentiste ira, sí, coraje, no sé. Sí, entonces, esta expresión se manifiesta de la información en el intercambio químico y funcionamiento mecánico de lo que es este avatar, de una expresión emocional. Y aquí leo, Cintia dice, ¿qué pasa cuando información que tenemos ya archivado sale y dejamos fluir? De esta manera se van liberando, se van borrando de ese archivo. Lo primero que hay que ver dentro de esta pregunta, Cintia, es que no importa qué información tengas guardada. Sí, por ejemplo, falleció algún ser querido. Sí, falleció algún ser querido en algún 20 de mayo, ¿no? Entonces, en este 20 de mayo, cada que viene el 20 de mayo, viene la memoria de esa persona querida que falleció. Sí. O sea, la memoria es parte de lo que tenemos en experiencia dentro del software grabado en nuestra estructura psicológica, en el cerebro. Y es normal que digas 20 de mayo y los genes se activen en dirección y la mente funcional saque las tarjetas de lo que tienes en recuerdo de ese 20 de mayo. Entonces viene la tarjeta y dice el fallecimiento del ser amado, del ser querido. Entonces inmediatamente eso detona alguna emoción o puede que no. Entonces detona una emoción y aún observando la historia y aún viendo todo lo que está sucediendo, a ese nivel, deja que se exprese de manera libremente. ¿Qué llegó la tristeza? Sí, llegó la tristeza, pero no es porque te recordó el 20 de mayo, la tristeza se activó. Sí, esa historia que la mente puede estar recordando, pues así va a funcionar. Sí, pero pierde peso específico porque dejas que la emoción fluya sin algo o alguien que la esté activando allá afuera. Cuando le quitas esta parte de no tiene algo que lo está detonando, la autoría de que tú estás sintiendo tristeza, de que algo te está haciendo sentir tristeza, en ese momento la emoción fluye, ¿sí? Y entonces puede quedar como una memoria registrada y después digas, el 20 de mayo falleció mi ser querido. Pero no es ir borrando, es ir entendiendo cómo funciona. Tú no vienes a borrar ni a escribir nada, tú vienes a ver cómo funciona. Cómo funciona en esta parte de profundidad de que una emoción es totalmente una función automática e involuntaria de una herramienta, de un aparato, de un objeto, ¿sí? Que tiene propiedades mecánicas que mezclan químicas, que algunas producen dolor y otras producen placer, ¿sí? Entonces, en esa línea vas interactuando con las emociones y las emociones las vas conociendo de una manera más profunda. Entonces esta emoción se activó. En este momento estoy sintiendo emociones y estoy sintiendo mi cuerpo contra la silla y traigo ciertas imágenes que me dicen, oye, pues siéntate bien, oye, pero no tiene nada que ver
con la emoción que estoy sintiendo. Si es una cuestión automática. Aquí le va a Charlie. A veces mi avatar quiere agarrar a cachetadas a otro avatar para que se victimiza o se maneja de forma inconsciente. Obviamente no lo dejo, pero sí baja mucho mi energía, entonces eso estaría bien. ¿Sí? O sea, todavía no ha entrado el entendimiento, Charlie, de que un avatar que no alcanza a ver cosas tiene en el programa una creencia de que él está haciendo cosas. Y victimizarse es un programa muy ancestro de que el dolor funciona, de que sufrir funciona. ¿Sí? Entonces, al estar en una cierta actividad, este sufrimiento cargado y con todo y esta emoción de rechazo es un avatar que no entiende el momento presente, por lo tanto, entra en un teatro. Pero no tiene nada que ver contigo, o sea, él no está haciendo nada y tú ni siquiera lo estás observando. La historia sí decidió presentarse. Sí, entonces, como estás viendo un avatar que tiene un error serio, un grave, serio problema en el código de la percepción, bueno, pues dejas que se enfríe un poco la maquinaria, deja que se desahogue, deja que se enfríe y le dices, bueno, pues cuando termines tu berrinche, tu situación victimaria, hablamos porque ahorita necesitamos que te enfríes un poquito. Sí, pero ya en un tono, no en un tono burlesco, sino en un tono de entendimiento de que pues no puedes hacer nada en ese momento porque eso inclusive activa en ti algo, es una respuesta, ¿sí? Entonces, el no conocer a profundidad cómo funciona el mecanismo, bueno, pues aquí hay enojo porque este güey se está haciendo pendejo y ahora se hace víctima. Sí, no, espera, el enojo no tiene nada que ver con eso. Entonces sientes el enojo y en base a eso viene la respuesta. No es que lo quieras golpear, la mente gótica quiere, vaya, está rechazando el momento presente y lo quiere cambiar a base de generar sufrimiento. Sí, esta situación no debería de darse. Entonces, como está en su víctima, modo víctima, bueno, pues le dices, mira, mientras te enfrías y mientras estás tranquilo, pues hablamos, porque ahorita no puedo. Mientras traigas ese tema de victimario, pues no puedo hacer nada. O hablamos bien o mejor no, ¿sí? Y entras en esta parte, en esta secuencia, ¿sí? O sea, conforme las piezas se van acomodando de una manera más precisa cada vez, la felicidad se va a ir manifestando. Y en esta felicidad ocurre que está también las respuestas de las circunstancias. Sí, o sea, la felicidad es directamente proporcional a tu ubicación, conocimiento y sabiduría de cómo funcionan cada una de las herramientas que la conciencia ha puesto en el escenario. Sí, entonces conforme observas que lo que está sucediendo no es alguien, sino es la circunstancia de la vida, se presentó en forma de víctima, o sea, tiene un carácter el momento presente. Lo primero que tienes que ver es que la incomodidad se levanta. Es incómodo ver a este ser en estado victimario, ¡pum! Y después ahí viene inmediatamente activándose una emoción, ¿sí? Y puede ser encabronamiento tremendo porque le quiero pegar una cachetada o varias hasta que se calle. Que si se las pegas, por favor, pégaselas sin culpa. Pero hay una ley de causa y efecto, así que mide bien el efecto. Sí, entonces, esta circunstancia de la vida, o sea, la felicidad misma te va a meter en un flujo de estar observando las piezas, cómo se están desenvolviendo y al final, que bueno, que es también parte de la interacción simultánea, es la respuesta se viene dando. Si es que habrá una respuesta. Ahora, que si la respuesta es una cachetada bien puesta, pero surgió desde la paz infinita, desde la felicidad, fue la respuesta que la vida estaba buscando. No sabes. Por eso eres impredecible. Por eso un ser despierto se vuelve impredecible, porque en al ir de una situación donde aparentemente va a haber guerra, la presencia, o sea, la manifestación de la felicidad, que es la presencia, lo va a resolver de una manera sumamente
random, o sea, de una manera sumamente inesperada. ¿Sí? Entonces los seres despiertos se vuelven maestros en una mesa de billar. Ven con claridad los movimientos naturales de cada bola y en cada jugada empiezan a comenzar a hacer sus tiros. Y conforme a la práctica te vuelves más preciso en colocar las bolas en su lugar. Si tiene algún sentido. ¿Sí? Entonces, conforme esta parte vaya quedando clara, vas a darte cuenta que no tiene nada que ver, permítanme, no tiene nada que ver lo que está sucediendo, sí, o sea, lo que está sucediendo dentro del escenario con la historia creada por la mente gótica. El rechazo constante de lo que está sucediendo es que no quiero vivir así, yo necesito hacer otra cosa en mi vida, necesito resolver, porque quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Entonces, esta parte nos mete en más ciclos de movimientos, ¿sí? O sea, al final de cuentas, se oye un poco rasposo, pero son objetos programados por la vida para funcionar de determinada manera, ¿sí? Y dentro de esta parte es el entendimiento, es empiezas a moverlos con conciencia, sabiendo que al final ni siquiera tú tampoco los estás moviendo, o sea, estás siendo parte de un flujo de entendimiento de cómo es que se están presentando las circunstancias de la vida, ¿sí? Es muy interesante, así que felicidades, mi Charlie. Híjole, mano. Sí. Entonces, el hacer, no hacer, chicos, nivel 3.0. Eso es lo que les espera en la biosfera 3.0. El hacer, no hacer, way, wu, way. Eso es muy interesante y es la cerecita del pastel. Así que, ay, güey, prepárense, porque este año toca el hacer, no hacer. Y bueno, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar el día de hoy? Bueno, pues yo agradecidísimo, chicos, con todos ustedes. Que tengan una excelente Semana Santa. Felicidades a todos los de Gracias. los cursos que vienen. Estén atentos a las fechas, a todas las fechas que vienen. Y bueno, pues yo encantadísimo de la vida de poder participar dentro de esta obra titulada El arte de la presencia. Así que felicidades a todos, que tengan una excelente semana. Gracias a mi maestro Fabricio, Angelitos y a mi querida esposa y a todos ustedes por estar aquí. Que tengan un Gracias, excelente día. Fabi. Hasta Gracias, pronto. Fabián. Bye Gracias. bye. Saludos. Gracias. Bye. Feliz día a todos. Bye. 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 Gracias. Bye. Bye.